¿Cómo están amigos? Hoy les traigo el resumen de El sobreviviente más fuerte del mundo. Esta historia comienza con la lectura de una novela, donde el mejor asesino iba tras el líder de la facción demoníaca. Ambos pelean y chocan con todas sus fuerzas, pero el asesino se las arregla para conectar un golpe mortal contra el líder de la facción demoníaca. En eso, el viejo saca un elixir, que lo termina bebiendo para incrementar su fuerza 3 veces. El asesino no logra reaccionar a tiempo y ese golpe sería su fin, pero en el último segundo, alguien usa su habilidad barrera para defenderlo. Este era uno de sus conocidos, un mago. Era alguien que afirmaba haber venido de otro mundo. Esta novela era una historia de Murin normal, pero de la nada había aparecido un mago de otro mundo. Se había estado divirtiendo al leerlo, pero este giro en la trama era decepcionante. No tenía sentido que alguien de otro mundo apareciera. Su nombre era Jin Seobon, de 23 años. Fue dado de baja hace 6 meses y se estaba preparando para volver a la universidad. En ese momento su amigo le escribe para que vayan a jugar. Como muchos que completaron su servicio, antes de ser dado de baja, Seobon tenía un buen plan de vida. Quería obtener certificaciones mientras se preparaba para volver a la universidad y estudiar todas las cosas que no pudo mientras estaba en el ejército. Pero se perdió demasiadas cosas divertidas en la sociedad. Como un fanático de las novelas Murin, pasó mucho tiempo perdido en fantasías de ser el protagonista. También invirtió muchas horas en un juego, Lowground. Aunque solo jugaba un poco durante sus permisos, después de ser dado de baja, comenzó a jugar de manera competitiva y se convirtió en uno de los 10 mejores en 3 meses. También había ganado algo de dinero extra con los torneos que ocasionalmente celebraban en los cibercafés. Las reglas del juego eran las siguientes. 100 jugadores caen de un avión para recoger las armas dispersas por el mapa y matarse entre sí hasta que solo quede una persona. Seobon era muy bueno acabando con los otros jugadores y recogiendo objetos del mapa. Al final termina ganando solo la partida, pero ya estaba aburrido de esto. Ya era hora de concentrarse y empezar a estudiar. En eso su madre le escribe, le había mandado algo de dinero para sus estudios. Pero Seobon se sentía culpable cada vez que veía los mensajes de su madre. Estuvo viviendo de esta manera durante meses. Mientras revisaba su celular, veía noticias sobre personas con misteriosos poderes en el extranjero. Pero la página fue borrada al instante. Al día siguiente recibe un mensaje de su amigo para que lo ayude en una guerra de clanes. Mientras pensaba en si ayudarlo o no, una luz brilla desde atrás, llevándolo a otro mundo y solo dejando su mochila. Al reaccionar, todo el lugar estaba ruidoso con varias personas de otro mundo peleando. Al verlos, pensaba que eran cosplayers, pero todos hablaban en un idioma diferente y usaban habilidades que solo veía en los cómics. En eso les habla la estatua del frente, 100 jugadores fueron detectados. E iniciando el sistema para sincronizar el idioma de todos. Entre ellos, un mago culpaba a otro presente por esta situación. Este no tenía idea de cómo sucedieron las cosas, pero decía que todos estaban destinados a arrodillarse ante el poder del rey demonio. Esto molesta al mago, quien usa sus poderes para intentar matarlo. Este recibió su magia de frente, pero no recibió daño. Esto incrementa las sospechas del mago, pero Seobon se da cuenta que todo era demasiado realista para ser un sueño. La estatua les da su primera misión, de los 100 participantes, solo quedarían 10. Pero también les explicaría el juego duraría 100 días y cada día, el mapa se iría reduciendo ligeramente. Si salían del área limitada, sufrirían grandes daños. El juego continuaría hasta que solo quede un sobreviviente, y si el juego termina o son eliminados, regresarían a su mundo original. Pero los jugadores que no entren en el top 90, no podrían volver a participar en el juego. Podían obtener objetos en el lugar donde desciendan y usarlos para entrar en el top 90. Toda esta explicación era como el juego que Seobon jugaba en la Tierra. Aunque fuera solo un sueño, entre todos esos humanos absurdos Seobon era el más débil. Mientras miraba a todos, uno se percata de esto y le pregunta de dónde era. Al no recibir respuesta, comienza a amenazarlo, pero Seobon solo podía reírse, aunque no sabía por qué. Si era un sueño, era uno divertido. Además, con sus habilidades en el juego, tenía la confianza de vencer a esos idiotas. Al finalizar el conteo, todos son enviados al juego.
Todos estaban descendiendo en zonas concurridas donde había muchos objetos. Pero Seobón sabía de esto, y era mejor empezar por las afueras para estar seguro. Por lo que desciende en una casa alejada del resto. Al avanzar, escucha a alguien más, por lo que decide correr para entrar en la casa. Pensaba que el tipo con el que estaba lo siguió, pero al revisar por la ventana, no había nada, pensando que solo escuchó el viento. Como dijo el anfitrión, debían recolectar objetos donde aterrizan. Rápidamente encuentra una ballesta pesada, aunque era demasiado pesado, era mejor que no tener nada. Además, él era un sargento en la tierra. Pero al probar el arma, el retroceso lo empuja atrás. Buscó un poco más, pero no había nada útil en esa casa. Lo bueno era que el mapa era exageradamente grande. Si no se encontraba con ningún enemigo, podría recolectar objetos por todos lados. Al ingresar a otra casa, obtiene un pergamino de curación. Si lo rompía, sus heridas serían curadas. Pero lo más importante era encontrar una bolsa para los objetos. También encuentra un libro de artes marciales del líder de la Estrella Negra. Este usaba los dedos para lanzar energía oscura. Al abrirlo, el libro comienza a brillar y a desaparecer en consecuencia. Rápidamente usa un tenedor para usar esa energía, dándose cuenta que tenía un gran daño. Además, el hecho de que haya libros de artes marciales significaba que debía haber libros de magia. Claramente este juego era el mismo que jugaba en la Tierra. Como terminó con ese lugar, decide buscar más. Más tarde ya estaba anocheciendo, por lo que debía encontrar un lugar para esconderse. Pero al lugar que fue, tenía las luces encendidas. Esto significaba que había un objeto raro dentro, o un jugador estaba dentro. Decide entrar cuidadosamente, ya que la persona dentro podría ser un profesional o un completo novato. Pero no podía escuchar nada, pensando que se estaba escondiendo, y al subir, solo había una linterna encendida. Como había una puerta cerca, pensaba que era una trampa, rápidamente golpea la puerta, pero dentro solo había una cama vacía. Esto lo tranquiliza un poco, y dentro encuentra un anillo de fuerza, que aumentaría su fuerza en 20. Al ponérselo, podía sentir que su cuerpo era más ligero, y ya no podía sentir el peso de la ballesta. En eso decide revisar su estado, su fuerza era de 30, resistencia 15, agilidad 13 y resistencia mágica 5. También su clase cambió a artista marcial, por el arte que aprendió anteriormente. Esto era demasiado bueno, ya que al inicio no tenía nada. En el primer piso encuentra otro anillo de subespacio, que le permitiría almacenar objetos. Decide usar este subespacio, donde guarda el pergamino de curación. Y sería mejor si todo esto pudiera llevarlo a su realidad. Al revisar a los supervivientes, se da cuenta que uno ya fue eliminado. Un tiempo después, pudo registrar varias casas y obtener muchos objetos consumibles, otras armas oscuras para usarlas con líder de la Estrella Negra. Y ya era hora de descansar. Las personas fuertes que vio en la sala de espera andarían merodeando por la oscuridad, con su nivel definitivamente no podría vencerlos. Por lo que su plan era esconderse para entrar en el top 10. Al final decide explorar un poco más ya que no estaba cansado gracias al anillo de fuerza. Pero aunque su fuerza aumentara, podía sentir hambre y sed. Según su mapa, debería encontrar otras casas, pero no había nada. En eso escucha a una bestia, por lo que decide esconderse. Pero el hombre lobo ya estaba delante de él, comienza a atacarlo y no le queda más opción que correr. Había pensado que este era un juego de jugador contra jugador, nunca esperó que aparecieran monstruos. Además, él fue conocido como un jugador experimentado, y sería vergonzoso morir contra monstruos básicos del juego. En la distancia ve una casa, por lo que decide esconderse dentro. Pero los hombres lobos lo siguieron, dándose cuenta que estaban olfateando alrededor buscando su olor. Pero tenía una ballesta, por lo que decide dar el primer golpe. Logra matar a uno, que comenzaba a desaparecer. Gracias a su anillo de fuerza, podía disparar la ballesta con una sola mano, y ahora solo quedaba un hombre lobo. Pero este ya estaba en la puerta, logra esquivar sus garras, rápidamente intenta disparar la ballesta, pero el hombre lobo lo bloquea con su brazo. Seobón no sabía qué hacer, pensando que esta sería la manera en la que moriría en este juego. Pero decide usar el subespacio para sacar una daga, perforando el pecho del hombre lobo. Seobón sabía que no debía darse el lujo de perder. Anteriormente pudo guardar una daga,
pero era vergonzoso el solo pensar que perdería contra los monstruos. Este hombre lobo también dejó un objeto. Pero solo había agua y cecina. Esto era bueno, solo debía cazar monstruos cada vez que tenga hambre. Al revisar la casa, encuentra una pieza de armadura. Al equiparlo, esta armadura era demasiado grande, pero se ajusta a su cuerpo. El sistema le informa de la armadura, era un peto de oricalco avanzado. Su resistencia contra la magia de fuego y viento aumentó considerablemente. Decide seguir buscando, hasta que tropieza con otro objeto. Esta era la capa de la noche. Una vez equipada, si permanece inmóvil en la oscuridad, se mimetizará con ella. Mientras esté oculto, no sería detectado por magia, y los sonidos que haga serían suprimidos por completo. Significaba que podía evitar a cualquiera con el que se cruce por la noche, claramente era el mejor objeto para sobrevivir. Al seguir explorando el lugar, no se encontró con nadie. En eso escucha a otra persona, era un mago que estaba corriendo. Al no verse fuerte, Seobón estaba pensando en matarlo, pero estaba nervioso, intentaba convencerse de que no era una persona real y que esto solo era un juego. Pero en ese momento un mago le saca de sus pensamientos. El fuego lanzado por este mago quema completamente al otro. Como no había un cadáver sino solo un cofre, Seobón se da cuenta que esto era realmente un juego. Además, la caja que apareció debía tener objetos que el usuario poseía. El mago que lo mató estaba frente a él, pero gracias a la capa que usaba no podía detectarlo. Este mago decide revisar la caja. Seobón recuerda que la persona que murió era alguien a él, sin habilidades. Él podría ser el siguiente al que ese mago case. En el momento en el que dude, alguien lo mataría y obtendría un rango más alto. Y si quería sobrevivir, debía actuar ahora. Dispara con la ballesta, pero el mago reacciona protegiendo su cuerpo. Esto pone nervioso al mago, ya que no pudo sentir nada. Seobón logra disparar otra flecha, pero el mago vuelve a bloquearla, pero con otro golpe su barrera se rompería. Rápidamente lanza otro hechizo en la dirección de las flechas, pero no había nada en ese lugar. Otro ataque fue lanzado, el cual es detenido por su barrera. Seobón aprovecha este momento para cambiar de posición. Más alterado, el mago comienza a lanzar bolas de fuego, pero sin su barrera, una daga es clavada en su cabeza. Una vez muerto, una caja aparece. Seobón debía darse prisa. Si alguien ve el fuego causado por el mago, vendría a revisar el lugar. Dentro, encuentra unos guantes, pergaminos de curación y un collar de escro. Este era de oro puro que confirmaba que pertenecía a la sociedad mágica de escro. En el otro baúl encuentra una piedra del círculo. Permitía al usuario grabar un círculo alrededor de su corazón que le permitiría usar maná. Esto podría convertirlo en un mago, pero decide guardar el resto y revisarlo después. Más adelante, llega a un pueblo. Era el lugar perfecto para usar la piedra. Pero una vez la use, permanecería inmóvil durante 3 horas. No podría realizar ninguna otra acción ni usar objetos durante ese tiempo. Además de sentir un inmenso dolor, Seobón pudo suprimir los gritos y pasó las siguientes 3 horas con un dolor intenso. Aprender artes marciales fue fácil, pero la magia era diferente. En eso, revisa su estado y ve que ganó una nueva estadística de maná. Pero al revisar los supervivientes se sorprende, en solo una noche, el número bajó a 45. Y la mayoría fueron eliminados por Nam Sawan. Este era un artista marcial, y no tenía piedad de nadie. A pesar de que le rogaban por su vida, los eliminaba sin remordimientos. Con esto, quería enviar un mensaje a todos los participantes, incluso dejaba los cofres intactos. El tercer día llegó. Al revisar nuevamente el número de supervivientes, Seobón esperaba nunca encontrarse con Sawan. Pero si esto continuaba, era posible estar entre los 10 primeros. Dijeron que recibirían una recompensa, pero nunca dijeron qué sería. Seobón estaba esperando que fuera objetos, pero sería mejor si fuera a usar el poder ganado en el mundo real. Pero había un asesino rodeando afuera. También revisa su nuevo poder. Podía sentir el poder viniendo de su interior, era maná. Revisa su inventario, recordaba recoger un libro de magia. Libro mágico de la esfera de viento. Esto creaba una esfera usando el viento, y el número de esferas aumentaba con el poder del usuario, por lo que no duda en usarlo. Podía sentir el poder mágico entrando en su mente, por lo que decide invocar bola de viento.
En sus dedos se forman 4 pequeñas bolas de viento. Parecía ser algo estúpido, por lo que decide soltarlo detrás, pero cuando chocaron contra la pared, esta explotó. Claramente era más fuerte de lo que pensaba. Pero esto también agotó todo su maná. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a aparecer zonas restringidas en el mapa y el área se redujo gradualmente. Seobón decidió farmear mientras se mantenía en los límites de la frontera. Con esto esperaba que las probabilidades de encontrarse con otro jugador bajaran. Pero necesitaba seguir buscando más objetos antes de que el mapa se reduzca. Pero sin darse cuenta, estaba siendo observado por un anciano, al cual le parecía muy interesante los movimientos de Seobón. Medio día después encuentra varias casas, donde claramente habían muerto varias personas. Al escuchar un pequeño crujido en la casa, decide usar sus bolas de viento. Pero no parecía haber nadie dentro, creyó sentir la presencia de alguien, también había sangre en ese lugar. Claramente había una persona, pero podía ser alguien fuerte que sobrevivió hasta ahora. Quería ir tras él, posiblemente estuviera herido con algunos buenos objetos. Pero decide marcharse, ya que su prioridad era mantenerse con vida. Claramente había alguien dentro, aunque herido, decide recoger las cosas de los cofres. En ese momento una flecha atraviesa su cabeza. Esta fue una estrategia de Seobón, marcharse para que el enemigo salga por su cuenta. Ahora podría recoger sus cosas e irse a los límites de la zona restringida. En ese momento el viejo detrás de él le dice que era alguien hábil. Esto asusta a Seobón, había bajado la guardia. Pero el anciano le pide que no se asuste, solo quería hacerle algunas preguntas. Claramente todos vinieron de mundos diferentes. Seobón también sabía esto, pero este anciano era diferente a los demás que conoció. El anciano le pregunta si había participado en este juego antes. Lo estuvo observando, Seobón se adaptó bastante rápido, y estaba seguro de que sabía que esto no era real. Seobón no sabía desde cuando estaba siendo observado, pero era la primera vez que lo trajeron a este lugar y había jugado un juego similar en el mundo del que venía. El viejo pensaba que un juego similar a esto era interesante. Y por su vestimenta, el chico no era de su mundo. Ya estaba oscureciendo, y le pregunta si la luna en su mundo era igual de grande. Seobón no había visto la luna antes, pero esta era mucho más grande que la luna de su mundo. Con una sonrisa, el anciano le pide que le explique el juego del que hablaba. Pero este no era un buen lugar, por lo que deciden moverse. Seobón no podía confiar, ya que en cualquier momento podría matarlo. Pero el anciano lo sujeta y comienza a moverse a gran velocidad. Más tarde llegan a un árbol, el anciano pensaba que el mundo del que venía Seobón era un mundo mágico. Pero Seobón le dice que su mundo era un lugar de civilización altamente avanzada. Al escuchar que era avanzada, el anciano decía que era la razón por la que Seobón pudo adaptarse rápidamente a este juego. Estuvo vigilándolo desde el momento en que los dejaron caer en ese lugar. Estaba planeando disfrutar del aire fresco en las altas montañas por 100 días, pero le intrigó lo que Seobón estaba haciendo. Solo quería hablar con él por la curiosidad que tenía. No tenía la intención de hacerle daño. Pero Seobón tampoco sabía por qué le trajeron a este mundo. En su mundo esto era un tipo de juego, y estaba destinado a jugarse solo por diversión y la gente no moría de verdad. Tampoco sabía sobre los seres sobrenaturales que los trajeron. Pero estaba seguro de que el juego serviría como una gran oportunidad para alguien. Seguramente el anciano ya lo sabía, pero al morir, en realidad no morían de verdad. Una vez muerto, se les daría un rango y una recompensa correspondiente a su rango. Pensaba que la recompensa serían los objetos que encuentren. El anciano no entendía, por lo que pregunta si se refería a las cosas que llevaba en su cuerpo. No solo esas cosas, sino que incluso las habilidades o artes marciales que aprendan en ese lugar podrían ser recompensas. Para el anciano la magia le era interesante, pero no creía que fuera una oportunidad. Esto era solo porque no los necesitaba, pero para las personas que estaban pasando por muchas luchas en su vida, estas habilidades podrían cambiar sus vidas. Parecía un maestro de artes marciales, Seobón estaba seguro de que tenía seguidores en su mundo. Pero no era comparable con él, alguien que no tenía ningún uso real en el mundo, por eso decía que era una gran oportunidad para las personas. Esto causa carcajadas en el anciano.
Mientras le contaba consejos y trucos que podrían ser útiles en este mundo y escuchaba sus historias sobre su mundo, pronto llegó la mañana. El anciano también se disculpa por quitarle el tiempo. Pero Seobón pensaba que era mejor quedarse a su lado para mantenerse a salvo. Como el anciano aprendió mucho de Seobón, le pregunta si había alguna manera de devolverle el favor. Sin dudarlo, Seobón le pregunta si sería posible aprender algunas de sus artes marciales. Quería sobrevivir hasta el final y necesitaba ayuda para lograrlo. Esto no era imposible para el viejo, pero debía estar preparado para lo peor. Claramente se refería a la muerte. Si estaba bien con esto, le enseñaría. Para tener éxito fuera de los medios tradicionales, debía pagar un precio elevado. Pero Seobón le recuerda que la gente no moría en ese lugar. Considerando esto, el anciano decide al menos intentarlo. Pero primero revisaría cuánta energía interna tiene y se sorprende al darse cuenta que la energía interna de Seobón era incluso menos que la de su perro. Lo hace sentar en la posición de loto, pero le advierte que sentiría un dolor semejante a la muerte y no debía moverse. Todos los sentidos de Seobón estaban alerta, sentía el viento que soplaba contra su piel y la respiración que entraba en sus pulmones como lava. Incluso podía oír el sonido de las hormigas arrastrándose por la hierba. Pero el dolor era tan intenso que sentía que moriría. Al final logra resistir. El anciano también se da cuenta que su cuerpo no era tan malo y que tenía una disposición innata. Como arregló su flujo de ki, su cuerpo sería diferente, y como le dice que quería hacerse más fuerte, alejó un poco su alma, creando una puerta inspiradora en ese espacio. La gente nacía para absorber el ki del mundo únicamente a través de la respiración. Sin embargo, ahora Seobón tenía otra puerta para ayudarlo a absorber energía especial además de solo la respiración. La gente consistía en cuerpo, mente y alma. Esos tres estaban unidos por el ki vital. Pero cuando una persona moría, su ki vita desaparecería, al menos era lo que pensaba Seobón. Pero era incorrecto, el ki nunca desaparecía, simplemente se dispersa. Este es absorbido por la naturaleza, permitiendo que el ciclo de vida continúe. Pero había quienes consideraban ese ciclo lógico un desperdicio. Incluso asesinaban para absorber el ki vital de otros, pero esos cuerpos llenos de ki vital de otros estaban en un estado inestable. Al final la armonía se rompe causando que pierdan sus artes marciales o mueran. Pero la técnica mental que le transmitió, le permitiría absorber el ki vital disperso como ellos para aumentar su energía interna. Asustado, Seobón pensaba que con el tiempo podría morir, pero el anciano le dice que era diferente. A diferencia de los otros, que reconstruyeron sus venas para crear una puerta, él usó su alma para ello. Como no tenía energía interna, era como una hoja en blanco, por eso modificó sus venas para que absorba el ki vital armoniosamente. Seobón lo capta rápido, el anciano pudo hacerlo debido a la ambientación del juego. El anciano pudo sentirlo antes, los lugares donde morían gente, había restos de ki vital. Además, el mayor problema de esta técnica mental es que solo puede tener mucho éxito a través del asesinato, pero en este mundo no era un problema. Para sobrevivir, si podía eliminar a otros al final de los 100 días, habría alcanzado un nivel bastante alto. Como el anciano le ayudó tanto, Seobón quería saber su nombre. Su nombre era Han Do-cheon, pero todos lo llamaban el amable erguido del Valle Profundo. Y su técnica mental que le enseñó se llamaba Artes Físicas Marciales Blancas. Seobón estaba profundamente agradecido, y antes de irse, Do-cheon le pide que se acostumbre a respirar profundamente al acumular energía interna concentrándose en su dantian. Con esto, lentamente se haría más fuerte. Al final Seobón se queda solo, pero decide continuar con su camino. Su objetivo eran las afueras del área limitada según lo planeado. Ser abducido por el anciano al centro del área limitada sucedió en un instante, pero caminar hasta ese lugar le tomó mucho tiempo. Al llegar a su destino, ve que una luz estaba encendida por la noche. Decide ir a revisar, con suerte dentro estaría un completo novato. Pero no había nadie dentro, por lo que apaga la luz y decide revisar el lugar. Al final solo encuentra objetos inútiles, un pergamino y algo de comida. También estaba cansado por la noche anterior que se quedó hablando con el anciano. Por lo que decide dormir. Así, llegó el quinto día. Mientras dormía pudo escuchar a otra persona afuera que pensaba que la casa estaba vacía. Rápidamente Seobón agarra su ballesta para disparar en el momento que el hombre abra la puerta.
pero con su espada, este logra cortar su flecha, pero no era el único truco de Seoboon, por lo que usa su palma de ki de la estrella negra en unas dagas. Estas eran armas ocultas, por lo que el artista marcial lo maldice por su cobardía. Rápidamente Seoboon se abalanza y lo empuja, patea su mano para que suelte su espada, para luego eliminarlo con una de las flechas. Quería sobrevivir, y no podía darse el lujo de perdonar a nadie. Al aparecer el cofre, podía ver cómo un aura verde estaba alrededor. Claramente era a lo que llamaban el ki vital, pero el poder rebosaba tanto que era difícil controlar. Una vez lo absorbe, su cuerpo se sentía ligero y lleno de energía. Por lo que decide revisar su estado, había ganado 20 de energía interna. Estaba realmente agradecido con el anciano. Ahora su objetivo era obtener el ki vital de las personas, aunque no consiga la eliminación de estas. También decide revisar a los supervivientes, pero se asusta al ver que ahora solo quedaban 24 personas. Ese momento otro fue eliminado por el mismo Nam Sawan. Había sido atacado, y pensaba que el tipo era lo suficientemente fuerte para luchar, pero al final, Sawan solo se ensució las manos. Al revisar su ventana de estado, ve el nombre de Seoboon, ya que acaba de eliminar a alguien. Esto confunde a Sawan, le parecía haber visto ese nombre antes. Por otro lado, Seoboon sabía que Sawan tenía la mayor cantidad de muertes en el juego, por lo que tendría que evitarlo a toda costa. Apenas logró ganar contra un don nadie, le faltaba mucho para llegar al nivel de alguien como Sawan. Y antes de que la zona restringida se reduzca, era mejor obtener objetos de valor. En la caja del muerto, aparte de un objeto llamado poción refinada de Troul, no había ningún botín valioso. Por lo que decidió quedarse escondido y resistir hasta que el número de supervivientes baje lo máximo posible. Una semana después, no pudo recolectar muchos objetos por quedarse escondido, y lo poco que obtuvo eran chatarras sin valor. Lo único bueno es que, como se movió solo por el bosque en las afueras de la zona restringida, no se encontró con enemigos. Pero ya estaba harto de la carne seca. Los supervivientes ya estaban en 20, quería salir de la barrera, pero no podría moverse por el castigo. Además, durante esta semana el único que aparece en el registro de muertes era Sawan, parecía que los demás se estaban escondiendo de él. En la distancia podía ver mucho polvo, parecía que alguien estaba peleando. Era Sawan, quien fue rodeado por una gran cantidad de jugadores. Esperaban que se rindiera, pero Sawan estaba contento, ya no perdería el tiempo buscándolos uno por uno, y los que querían matarlo, claramente no tendrían miedo a morir, por lo que les mostraría cuál era el lugar de las ratas. Rápidamente agarra a uno y le aplasta la cabeza. Esto los asusta a todos, no entendían cuánta fuerza tenía para acabar con un jugador de un solo golpe. Rápidamente Sawan se mueve matando a varios jugadores. Claramente no era un combate, simplemente era una masacre. Eso quedaba claro con solo mirar el registro de muertes. A menos que ocurriera un milagro, el ganador de este juego sin duda sería Sawan. Al ver todas las muertes en su ventana de estado, Seoboon pensaba que estaba loco, mató a 9 jugadores de una sola vez, pensando seriamente si estaba haciendo trampa. Pero Sawan estaba aburrido, todos eran débiles. Además, se ensuciaba mucho con su sangre, por lo que decide buscar un lago para lavarse. Los objetos que no servían los deja, y más tarde llega otro jugador. Pero podía reconocer la varita, era de su amiga Elizabeth. Jura que la vengará, en nombre de su clan, Escro. Ahora solo quedaban 11 jugadores, si Seoboon permanecía escondido, podría entrar en el top 10. Pero por lo sucedido en la mañana, si quería sobrevivir a un monstruo como Sawan, necesitaba conseguir objetos más potentes. Más adelante llega a una mansión, seguramente al día siguiente quedaría entre la zona restringida y era su última oportunidad de conseguir un buen botín. Al ingresar, el interior era enorme y elegante, encuentra una armadura de la Guardia Real, pero le faltaban 110 puntos de fuerza para equiparla, por lo que decide dejarla. Mientras seguía buscando, encuentra un elixir de la visión interior que aumentaba el poder interno, pero el tiempo de espera tras su uso era de 3 horas. Con esto no necesitaría absorber más energía vital. También encuentra el manual secreto del puño de acero. Al igual que con el elixir, debía esconderse por 3 horas para usarlo. En eso encuentra un almacén subterráneo. Pero en ese momento alguien golpea con fuego el castillo.
Logra salir a tiempo y comienza a correr al bosque. Estaba seguro que nadie estaba cerca, pero claramente alguien se acercó sin que se dé cuenta. Al ver de quién se trataba, era el mago de Escro. Este se da cuenta que la persona dentro sobrevivió a su explosión. Pero le estaba hablando a Saguán. Este recibió el golpe de su magia, pero pensaba que se trataba de otro idiota que no sabía cerrar la boca. Uno de sus brazos estaba herido, pero de todas formas le pide al mago que deje de hablar y pelee. El mago estaba molesto, pero tenía confianza en su magia. Pero Seobón, que estaba observando todo, estaba lleno de miedo. El monstruo que andaba matando como un loco, realmente solo era un niño. Rápidamente el mago usa su magia, trueno celestial de Escro. Saguán logra evadir el trueno, algo que molesta más al mago. Ese mocoso no dejaba de correr. Saguán se da cuenta que el mago no solo alardeaba, además, nunca había visto algo así en su vida. Aún más molesto, el mago usa tormenta relámpago. Esto asusta a Saguán, claramente era un hechizo fuerte, por lo que decide esquivarlo, para luego saltar e intentar golpear al mago. El mago no reacciona, ya que confiaba en su barrera, además, tenía conocimientos de combate cuerpo a cuerpo, cortando por la mitad a Saguán. Pero ese cuerpo solo era una ilusión. En ese momento comienza a llover. Seobón estaba sorprendido, debido a la magia del mago, incluso alteró el clima. Era una habilidad impresionante, un poder que incluso sobrepasaba a la de Saguán y que incluso afectaba el clima. Pero el mago no podía detectarlo ni con su habilidad, lo que significaba que Saguán ya había escapado. Saguán estaba herido, el mago logró tomarlo por sorpresa, pero la próxima vez no lo dejaría pasar. El mago, que había perdido a Saguán, descendió a tierra y echó un vistazo a su alrededor por un momento y luego desapareció. Pero gracias a la capa de invisibilidad, Seobón sobrevivió otro día más. Como no volverían a ese lugar por un tiempo, decide buscar el almacén. Esperaba que fuera como una caja fuerte que guardaba algo importante, o quizá una mazmorra donde esconden un tesoro. Decide bajar con su linterna, pero al final solo resultó ser una despensa. Esto era decepcionante, además, casi no quedaban lugares para saquear. Una hora después, comió mucho en ese lugar. En eso saca el manual de artes marciales. Un arte de puños y patadas ideadas por un hombre llamado Manpaeja. Este dedicó todo su esfuerzo a crear una técnica de combate que jamás perdiera, pero su historial era de 1429 derrotas en 1429 combates. Por eso fue el objeto de burlas durante toda su vida, y sin discípulos, su técnica cayó en el olvido. Esto era una porquería, pero al menos era mejor que nada. También saca el elixir, pero al recordar el dolor que sintió al activar la piedra del círculo, dudó por un momento. Pero como solo pensaba en hacerse más fuerte, lo bebió sin vacilar. Su energía dantian se estaba llenando, no se comparaba en nada con la cantidad que absorbió antes. Comenzó a sudar y sus movimientos se volvieron torpes, tal como esperaba, no se podría mover durante 3 horas. Pasaron las 3 horas llenas de tortura. Había pasado una semana recolectando objetos y hoy se encontró con un gran mago y Saguán. Si sobrevivió fue por un milagro. Al día siguiente sale del depósito, rápidamente revisa a los supervivientes. Esta noche alguien más fue eliminado. Pero se sorprende al darse cuenta que el anciano Docheon se desconectó del servidor por su cuenta. Pensaba que eligió un método absurdo de entrenamiento, ya que no tenía ninguna razón para quitarse la vida. Era bueno estar en el top 10, pero no sentía ninguna alegría. Rápidamente se mueve, ya que era la única manera de que alguien como él pueda subir en el ranking. En ese momento ve una enorme explosión de fuego, logró evadirla por suerte pero no sabía quién lo atacó. En la distancia podía ver al mago de Escro. Este había pensado que era Saguán, pero era alguien completamente nuevo. Seobón estaba asustado, se había confiado en su nueva velocidad gracias al poder interno y bajó la guardia. El mago pregunta si sabía dónde estaba Saguán, y si no lo sabía, tendría que matarlo, sin darse cuenta que detrás estaba Saguán. Esto no tenía sentido para Seobón, como sabría dónde está ese loco. En medio de su conversación, Saguán se lanza al ataque, pero el mago era inteligente, siempre tenía su barrera activa. Saguán ya se había recuperado, por lo que ya era hora de resolver sus cuentas pendientes. El mago logra bloquearlo con su bastón, un ataque simple no podía dañarlo. Pero Saguán tenía un plan para eliminarlo, usando un arte marcial que pocos dominaban.
Además, nunca esperó usar esto en este mundo, era el primero a quien se lo mostraba, y era mejor considerarlo un honor. La garganta del mago fue desgarrada, ahora no podría lanzar hechizos molestos. Sawan sabía que con sus habilidades, el mago podría quedar entre los 5 mejores, ahora solo debía lamentar haberlo conocido. Seobón no sabía si considerarlo suerte el que Sawan apareciera, y mientras estén ocupados, debía escapar. En eso Sawan vuelve a golpear el cuello del mago. Al ver al archimago, quien parecía que nunca perdería caer de forma tan miserable ante Sawan. Un pensamiento golpeó y eclipsó su miedo hacia Sawan y su lástima por Escro. Pero sería bueno si pudiera absorber su fuerza, con esto podría hacerse más fuerte. Sawan se burlaba del mago, ya no quedaba nada del tipo confiado del día anterior. El mago logra hablarle directamente a su cabeza, fue quien mató a su querida discípula, cuando ella no fue reconocida por la sociedad académica por ser mujer, el mago se arrepentía de no haberla detenido. Pero ahora podría cerrar la boca sucia de Sawan. En ese momento, el cielo se iluminó, descendiendo un enorme meteorito. Sawan sabía que el mago no podía lanzar hechizos, por lo que éste le dice que se trataba de un hechizo intercambiando el maná de un archimago con su fuerza vital, y lo llamaba Armagedón. Rápidamente Sawan comienza a correr, al mismo tiempo que lo hacía Seobón. Este sería el fin del mago, pero consideraba que fue algo bueno, el por fin encontrarse con Elizabeth. Desde la distancia, otro elfo estaba observando todo. Al ver la magia de nivel superior, sabía que se trataba del mago. Por otro lado, Seobón logró sobrevivir, pero estaba golpeado y no se podía mover. Rápidamente saca pergaminos para curarse, pero para poder lograr moverse, tuvo que usar 3. Estos fueron todos los pergaminos que logró recolectar. Rápidamente ve su ventana de estado, donde ve que Sawan eliminó a Escro. En eso escucha a alguien pidiendo ayuda. Al ir a revisar, logra ver a Sawan completamente mutilado sin sus extremidades, intentando romper el pergamino de curación con sus dientes. Claramente fue difícil evadir el meteorito. Sawan rápidamente le pide que rasgue el pergamino por él. Seobón siempre se preguntaba qué clase de objetos tenía Sawan cada vez que aparecía en el registro de muertes. Había pensado que ganaría este juego, pero terminó de esta manera. Sawan le promete que, si lo ayuda, lo haría el ganador, pero si lo mataba, no podría ganar contra el resto de jugadores. Pero Seobón estaba más interesado en conseguir los objetos y la fuerza vital de Sawan. Además, por lo menos debería saber el nombre de la persona que lo eliminaría. Jin Seobón. Así, con una espada clavada en la cabeza de Sawan, Seobón pudo acabarlo. Pero Seobón no estaba contento, el hecho de que solo sea un niño hacía que no se sienta bien. En eso puede sentir la energía vital de Sawan, una inmensa cantidad de energía interna estaba surgiendo dentro de su cuerpo. Con esto, el resto de jugadores estaba recibiendo la notificación de la muerte de Sawan. Ahora que el tigre murió, los zorros se desatarían. Después de absorber la energía interna de Sawan, decide abrir el cofre que dejó. Dentro, encuentra varios anillos, entre ellos, el anillo de Kaiser, que aumentaba en gran medida la agilidad. Anillo de Mincer, que aumenta en gran medida la fuerza. Anillo de Gailen, que aumenta la resistencia. Anillo de Toca, que aumenta la resistencia mágica. Claramente Sawan había elegido solo los objetos ultra raros. Al sentir el efecto de estos anillos, decide revisar su ventana de estado. Tenía 2 clases, guerrero y mago. Su fuerza estaba en 70, resistencia 70, agilidad 75 y resistencia mágica 90. Los anillos realmente lo ayudaron mucho, ahora tenía esperanzas de ganar el juego. Además de los anillos, había bastantes tipos de manuales de técnicas marciales. Pero eran cosas que Seobón no podía aprender, pensaba que se debía a que debía aprender una técnica interna previa. También podía sentir que alguien se acercaba. Desde atrás, alguien recita un hechizo, lanzando una bola de fuego contra Seobón. Había pensado que Seobón estaba distraído obteniendo objetos. Al caer en su ataque sorpresa, pensaba que tuvo suerte para eliminar a Sawan. Pero contrario a sus pensamientos, Seobón estaba perfectamente bien. Esto se debía a su resistencia mágica, que estaba en 90. Al ver esto, el mago estaba asustado, pidiéndole que no se acerque. Al sentirse acorralado, decide usar un hechizo más fuerte, pero esto ya no serviría contra Seobón.
Recibe toda la magia de frente, pero no recibía ningún daño. Por lo que decide usar la primera técnica del puño mortal. Sabía que esta técnica era basura, pero su golpe fue realmente fuerte. Pensaba que la técnica cambiaba según la cantidad de energía interna que posea. Con este golpe, el mago es eliminado, quedando un total de 7 sobrevivientes. Por su alta resistencia mágica, ni los hechizos decentes podían hacerle daño, y ahora que Saguán estaba muerto, todas las ratas estarían saliendo de sus agujeros. Por lo que decide moverse rápidamente. Ahora poseía una gran velocidad y casi podía igualar al anciano. Una hora después, decide subir a un árbol para ver todo el panorama. Pero alguien cerca no dejaba de gritar su nombre y pedirle que deje de esconderse. Mientras seguía balbuceando tonterías, logra bloquear un ataque desde la distancia. Este guerrero estaba más molesto por este ataque sorpresa. Incluso Seobón estaba sorprendido por esto, ya que no pudo sentir quién lanzó esa flecha. Pero el guerrero sabía que solo había una persona que podría lanzar una flecha con ese nivel de aura. Se trataba de Jurolkeana. El guerrero conocía la fama del arquero divino, ya que era una leyenda entre los mercenarios como él. Como el objetivo de ambos era ganar este juego, le pide unir fuerzas para cortar el cuello de Seobón. Al bajar y pararse a su lado, el mercenario le decía que tomó la decisión correcta. Se presenta como Estanco, un mercenario del gremio. Aunque no lo parezca, era uno bastante reconocido. Pero por dentro tenía otros planes, al parecer el famoso arquero divino no era muy listo. Pero Jurolkeana estaba contando los segundos, al sentir que algo estaba mal, el mercenario comienza a atacarlo. Pero antes de que su espada logre tocarlo, su cabeza es atravesada por una flecha con aura. Claramente el arquero divino no cooperaría con basura, hasta un perro callejero era mejor que ese idiota. En ese momento Seobón desciende, pero gracias a su capa no podía ser notado. Sabía que cada vida ahora era crucial, por lo que decide absorber la energía vital del mercenario. Jurolkeana se da cuenta de que algo estaba pasando, pero no podía ver nada. Esto pone nervioso a Seobón, la capa de invisibilidad no podía detectarse ni con magia de rastreo. Claramente el arquero estaba escondiendo algo, pero el arquero decide dejar el cofre del mercenario, como era una completa basura, seguramente sus objetos también serían basura. Al retirarse, Seobón al fin puede estar tranquilo. El arquero tenía un buen instinto, por lo que era mejor estar atentos a esa clase de personas. Más tarde, la zona restringida seguía reduciéndose. Ahora solo quedaban 6 sobrevivientes, pero faltaban 87 días para que finalice el juego. En lo que corría, logra llegar a un terreno abierto. Si por casualidad se encontraba con un enemigo, llamaría la atención del resto en esta zona. En eso escucha un sonido, era alguien que lanzó varias flechas con aura. Sin duda era un hechizo lanzado con precisión, tampoco entendía cómo pudo notarlo y supo su ubicación exacta. Pero no era todo, más hechizos estaban lloviendo. Como sería imposible esquivar todos los hechizos, decide usar su fuerza. Además, ya no tenía nada que perder y confiaba demasiado en su energía interna. Decide usar el puño de acero inquebrantable, primera técnica, puño explosivo. Con solo un puño logra destruir todos los hechizos. Pero estaba algo confundido, cuestionándose si era mucho más fuerte de lo que pensaba. Rápidamente se eleva para poder localizar a su enemigo, logrando verlo detrás de un árbol. Pero este no entendía por qué era tan fuerte Seobón. El hechizo que le lanzó contenía todo su maná, pero este monstruo logró neutralizarlo. En eso Seobón se da cuenta de algo, alguien detrás del mago lo había apuñalado. No pudo sentir su presencia, pero el otro le sugiere que para la próxima vida, guarde algo de maná para hechizos de detección o una barrera, ya que para alguien como él, que era un asesino, borrar su presencia no era nada. Con una muerte más, ahora solo quedaban 5 sobrevivientes. También le pregunta a Seobón si era quien mató a Saguán. Todos lo conocían, ya que fue quien eliminó Saguán, el enemigo más fuerte de este juego. El resto de sobrevivientes seguramente estaban desesperados por atraparlo. Y este asesino no era diferente al resto, además, tenía mucha confianza en sus habilidades, ya que nunca dejó escapar a un objetivo. Al ver las reacciones de Seobón, pensaba que era demasiado lento, hiriendo el brazo de Seobón con varios cortes profundos. Su intención era cortarle todo el brazo,
pero resultó que Seobon era más resistente de lo que pensaba. Esto se debía a que, Seobon, en el último momento pudo envolver su cuerpo con energía interna. El asesino estaba feliz, ya que solo era cuestión de tiempo para que logre su objetivo. Lo que ponía más nervioso a Seobon, siempre estuvo peleando contra magos, y esta era la primera vez que luchaba contra un asesino. Pero al reconocer la habilidad de oscuridad del asesino, se le ocurre una idea. En eso, el asesino intentaba dar el golpe final, usando una habilidad que lo hacía desaparecer completamente. En un instante estaba al costado de Seobon. Pero al cortarlo, su cuerpo se desvanece. Esto confunde al asesino, reconociendo que su técnica de ocultación era impresionante. Pero Seobon estaba detrás de él con la capa de invisibilidad activa. Y con solo tocarle el brazo podía saber perfectamente sus movimientos. También decide provocarlo, ya que antes el asesino no dejaba de alardear. Esto lo enfurece más. Pero al ver que no tenía oportunidad, le ofrece hacer equipo para acabar con el resto de jugadores. Pero ya era demasiado tarde, Seobon termina con su vida. Ahora solo quedaban 4 sobrevivientes. Seobon absorbió la energía vital de 2 personas y usó los pergaminos de curación que llevaban para recuperarse. Como hubo bastante ruido, tras saquear rápidamente los cuerpos, tuvo que abandonar el lugar. También encontró un libro de habilidad en el cofre del asesino. Se trataba de un manual de paso sombrío sin alma. Permitía crear una copia de uno mismo que puede luchar a su lado, y el número de copias dependería de su energía interna. Si el asesino no usó esta habilidad, significaba que nunca pudo aprender a manejar la energía interna. Si lo aprendía, claramente le habría costado ganar. En el cofre del mago había un grimorio llamado El Ojo de Carmen. Se decía que este ojo era un hechizo de detección de nivel supremo que puede ver a través de cualquier hechizo de ocultamiento. No pudo aprenderlo, ya que su círculo mágico era demasiado bajo. Por eso el mago pudo darse cuenta de dónde estaba. Mientras pensaba en eso, una flecha logra rozarle la mejilla. Al ver esta flecha, y como era uno de los sobrevivientes que usaba arco, claramente se trataba de Jurolkeana. Pero otra flecha fue disparada, era un hechizo que nunca antes había visto, dudando si realmente se trataba de Jurolkeana. Como era demasiado tarde para esquivarlo, decide concentrar toda su energía interna en un puño. Usando el puño explosivo, logra detener el enorme bloque de hielo. Pensaba que se trataba de una emboscada, ya que tanto la flecha y el bloque de hielo impactaron al mismo tiempo con su puño. Pero en ese momento, alguien detrás de Seobon reconocía que era una persona fuerte. Rápidamente lo ataca con su espada, pero Seobon logra ganar distancia. Esto era malo, ahora 3 personas se unieron contra él. Uno era la mano derecha del rey demonio, Wairon. El otro, el rey de Cruzen, Centaurk. El tercero, el dios arquero, Jurolkeana. 3 personas contra un jugador en solitario, Jin Seobon. Bueno gente, estos son todos los capítulos del manhwa. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.